Dios Todopoderoso, tú reinas en victoria y poder. Nuestro ser declara a una voz: Cristo eres Dios, nuestro Señor, nuestro restaurador, nuestro único. Muchas gracias por ese amor infinito demostrado en la cruz por nosotros. Muchas gracias por ese plan perfecto y hermoso de rescate, redención, restauración, reunificación contigo que tienes para con nosotros, mi Señor. Gracias por demostrarnos tu amor de una manera tan grandiosa y maravillosa. Hoy te suplicamos, te rogamos, mi Señor, que en este tiempo nos hables, Dios, que ajustes en nuestras vidas todas esas zonas sueltas, desordenadas, sin atención, o en las que aún intencionalmente nos hemos dejado llevar de la carne, de las costumbres, de la religión o de los deseos de la carne. Señor, cámbianos, transfórmanos y haznos más como tú. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? La serie Somos Iglesia. El tema en la serie Somos Iglesia. Hemos estado en varios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de que los estudios se hayan hecho algo práctico en sus vidas. No sé si cuando estudiamos la Biblia y entendiste más acerca de la Biblia, decidiste convertir la palabra de Dios, la Biblia, como la máxima autoridad en tu vida, como la constitución, como el contrato con el cual tu vida ha sido restaurada, y hoy en día dices: yo leo, estudio la Biblia, ojalá diariamente. Yo consulto con la palabra de Dios, la Biblia, porque creo que es la palabra de Dios para mis decisiones. No sé si de pronto has entendido ya lo que costó tu salvación. Para ti, nada, gratis. Para Jesús, hecho hombre, todo, su vida. No sé si hemos realmente tomado ese concepto, procesado y entendido, wow, todo lo que hizo el Señor por mí. No sé si por eso atesoras tu salvación. Pablo dice: ejerciten su salvación. No es gánensela, es hagan ejercicio de este milagro que el Señor les ha dado. No sé si se han bautizado en agua, quienes no lo hayan hecho entendiendo lo que significa, pero han dicho: hey, yo quiero identificarme con Jesús, con su muerte, con su resurrección, con quien Él es. No sé si tú de pronto estás dedicando ahora más tiempo a la oración, porque entendiste lo que era la oración. No sé si de pronto tú estás dedicando más tiempo a alabar, a adorar al Señor, porque entendiste, viste lo que la palabra dice acerca de alabar y adorar. No sé si de pronto has ya practicado un ayuno, o si de pronto dices: bueno, el ayuno que viene, en ese voy a participar porque quiero experimentar lo que una persona experimenta cuando dice no a otras necesidades y se enfoca completamente en Dios. No sé si de pronto has puesto en práctica que los dones espirituales, como Dios te ha equipado, son algo para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, edificarnos el uno al otro. No sé si alguna de esas secciones o todas esas secciones realmente debieran estarnos edificando a nosotros, formándonos, cambiando nuestro carácter para realmente vivir lo que creemos en el Señor. Hoy vamos a tocar uno de esos básicos temas fundamentales de que somos iglesia, y tiene un título de hoy, es: la generosidad de Jesús debe manifestarse en su iglesia. Ese es el título de hoy. Porque, ¿saben? No le quise poner el otro título, porque si no, de pronto la mitad de ustedes no hubieran venido. El tema es el tema del diezmo. Ay, preciso vine hoy en el día en que van a... pero a mí me han dicho que esta era la iglesia que no pedía, pero a mí me han dicho que ustedes no creían en el diezmo. Por favor, cerremos las puertas con seguro, aseguremos que nada nos sale ningún... Espero ustedes ya llevan viniendo suficiente tiempo como para saber, o al menos tener idea de qué se trata con nosotros. Pero sí tenemos que tocar el tema y vamos a ver lo que la Escritura dice al respecto, no lo que las personas decimos al respecto. Porque en la Biblia se habla mucho acerca de dinero. Estuve buscando unas estadísticas: Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 evangelios, 1 de cada 6 versículos hablan del tema del dinero. De las 29 parábolas que Jesús compartió, 16 trataron el tema del dinero. Alrededor de 500 versículos hablan en el Nuevo Testamento acerca de la fe. Alrededor de 500 versículos hablan de la oración. Pero más de 2000 versículos hablan del dinero.
Ahora, esto no es para decir, como pasa hoy en día con muchos predicadores, que hablan más del dinero que de la Biblia. No es lo mismo. La versión Reina Valera, en esa traducción, se menciona la palabra diezmo 40 veces. Ojo, 32 de esas veces es en el Antiguo Testamento. 8 veces en el Nuevo Testamento. 5 de las 8 veces se encuentran en Hebreos en el capítulo 7, cuando el autor de Hebreos hace una referencia a Abraham dándole el diezmo a Melquisedec, algo que pasó en el Antiguo Testamento. Quedan 3 veces, las otras 3 veces, una es en Lucas 11, la otra es en Mateo 23, y es cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice: hipócritas fariseos, ustedes dan el diezmo de las cosas pequeñas, pero se han olvidado de las cosas más importantes. Y un versículo más es en Lucas capítulo 18, cuando Jesús cuenta una parábola y habla de un judío religioso que, cuando está hablando consigo mismo, no está ni siquiera hablando con Dios, sino está hablando consigo mismo, dice: ay, gracias Dios que yo no soy como este publicano pecador, yo sí doy mi diezmo 2 veces a la semana. Son las únicas veces en el Nuevo Testamento en donde se menciona la palabra diezmo. ¿De dónde viene? La primera vez que sucede es precisamente con Abraham y Melquisedec. Después de un gran triunfo, una gran bendición, Abraham dice: hey, voy a ofrecer un 10%, de allí viene esa palabra diezmo, de todo lo que logré aquí para honrar a Dios. Nadie se lo mandó, nadie se lo ordenó, no había ley en ese momento. Salió de su corazón para honrar a Dios y ser agradecido por la victoria que había tenido. Luego, en la ley lo recibe el pueblo de Israel como una de las 600 y tantas leyes y reglas, tantas leyes. Números, no tienen que ir allá, el capítulo 18 de los versículos 21 al 32 explica lo que es el diezmo. Y para evitar la lectura, si quieren anótenlo y más tarde lo hacen de tarea, habla de que es para el mantenimiento de los levitas, aquellos que están dedicados a servir en el templo de tiempo completo. El Señor les dijo: hey, ustedes no van a trabajar, ustedes no van a tener herencia en tierra, pero ustedes van a recibir de lo que las personas traen para ofrendar en el templo, hay parte para ustedes, para que ustedes coman. El diezmo era para el mantenimiento de los levitas y las necesidades del templo en su momento. Había un diezmo anual, que era el que tenían que hacer, pero también se menciona en Deuteronomio capítulo 14 otro diezmo que era cada 3 años, y hay otro diezmo que se menciona que era como cada año de por medio. Estoy hablando del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento estaba establecido así con esas razones. Ahora, en Malaquías, en el capítulo 3, si ustedes han ido a iglesia por algún tiempo, ya saben que ese en algunos se convierte en una sección fatídica de la Escritura. Porque allá en Malaquías 3 viene ese: robará el hombre a Dios. Y se utiliza por mucho predicador para: algunos están robando al Señor. Y si el robar entonces no te asusta, entonces viene la otra motivación: probadme, dice el Señor, si no te sobreabundes. Bueno, si no me asusta la parte de robar, pues la ambición de tener más, así listo, voy a dar. Ahora, se nos olvida nuevamente, todo esto es en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. La nación de Israel en general, el judío hasta este día cumple con muchas de las normas y cumple hasta con el diezmo. La pregunta que todos ustedes van haciendo ahí: ajá, ¿y nosotros? Bueno, lo primero es, tal vez ahorita tú mismo te estás alegrando de que no eres un judío de pronto. Entonces eso no me toca a mí entonces. Y entonces aquí es donde viene la línea fuerte. En ninguna parte en el Nuevo Testamento está la iglesia naciente ordenada a diezmar. No la hay. No la hay. Y ayer mismo cuando lo decía, algunos me decían: hey, pero yo no puedo venir a decir algo que no está en la palabra. No lo está. No hay ningún versículo en el completo Nuevo Testamento en que diga que la iglesia naciente tiene que diezmar. No lo hay, no lo dice. No hay evidencia de que Jesús diezmara. No hay evidencia que ninguno de sus discípulos diezmara. Ninguno, en ninguna epístola, ya les dije, en todo el Nuevo Testamento, en ninguna parte dice que la iglesia naciente, los gentiles, la mayoría de ustedes y yo, deban diezmar. No dice que toca diezmar, no. Jesús sí le dice a Pedro que tienen que pagar el impuesto del templo, otra cosa distinta. Y a través de un milagro va y paga el impuesto del templo.
Pero del Antiguo al Nuevo Testamento hay una gran diferencia. ¿Por qué se habla tanto de dinero? ¿Será que para Dios es muy importante el dinero? No. Pero Dios sí sabe que el corazón humano codicioso iba a permitir que el dinero se convirtiera en un obstáculo entre Dios y el hombre. El dinero, la ambición. Jesús, si algo enseñó en Mateo 6, no almacenen, no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo, en donde nada los puede destruir. Empezando con ese contexto, entonces si estamos hablando de dinero y si vamos a ver qué entonces sí dice la palabra acerca de dar, tienes que hacerte tú una pregunta. ¿Está Dios sometido al dinero que sobra en tu vida? O sea, ok, Santiago, gracias por las buenas noticias. Algunos dicen, hey, pero yo siempre he diezmado. Bueno, pero ya sé entonces que no tengo que diezmar. Y la mayoría dicen, yo por eso es que nunca he dado nada, porque se supone que no diezmo. Vamos a ver lo que las escrituras dicen, pero el dar no es algo de lo que me sobra. Por eso la pregunta es, ¿está Dios sometido al dinero que sobra en tu vida? ¿O está el dinero en tu vida sometido al Dios que da de sobra? Es una diferencia bien grande, pero va a ser una de las dos. Tú de pronto seas aquel en el cual Dios es like, hey, Dios, no me sobró nada, lo siento mucho, me lo gasté todo. Cuando me sobre algo te voy a dar. O de pronto tú eres el que dice, no, yo creo que Dios sobreabunda y es generoso, y si Él me ha proveído, yo puedo dar abundantemente. Si el Nuevo Testamento no te ordena diezmar, 100%. Y ya sé que mis amigos pastores de la ciudad, cuando vean este video que está ahorita en Facebook Live, si antes no les caía bien, ahora sí que peor les voy a caer. Y van a decir que es mala doctrina, pero pues desde ya da reto a que si me muestran bíblicamente con la palabra que dice que sí es, pues con mucho gusto obedecemos. Pero si no, ¿qué podemos hacer? Es lo que dice la palabra. Acompáñenme a la 2 de Corintios capítulo 8, porque vamos a ver lo que la palabra sí dice acerca de dar. La respuesta de Pablo a la iglesia en Corinto acerca de varios temas controversiales, entre ellos el de dar, se da en la 1 y en la 2 de Corintios, en estas cartas. La 2 de Corintios, en el capítulo 8, empieza a decir, ahora hermanos, versículo 1, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias en Macedonia. ¿Cuál es esa gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias en Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. ¿Se dan cuenta? La gracia que Dios le ha concedido a la iglesia de Macedonia es la de la riqueza de la generosidad. Y luego ahonda más, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevara a cabo esta gracia en ustedes, entre ustedes. Explicación. Iglesia de Corinto, les estamos dando a conocer esto, la gracia de dar, que las iglesias en Macedonia han disfrutado. Las iglesias en Macedonia son la iglesia de Berea, la de Filipo y la de Tesalónica. Y le están diciendo, en grande prueba de tribulación, o sea, ellos también están pasándola muy difícil. El contexto es que Pablo está preparando para una colecta, está pidiendo una ofrenda financiera, porque en Jerusalén hay hambre, hay una época de hambruna. Y la iglesia y la comunidad en Jerusalén están aguantando física hambre. Y Pablo le está diciendo a las otras iglesias, tenemos que ayudar a la iglesia en Jerusalén. Tenemos que recoger dinero para mandarle a ellos. No está pidiendo el 10% por ningún lado. Pero fíjense el contexto de ese pedir. Están dando por la gracia de Dios riqueza de su generosidad, pero es gente que también tiene necesidad. El versículo 3 dice, porque doy testimonio, o sea que doy fe, soy testigo de que espontáneamente han dado. ¿Se dan cuenta de esa palabra? Espontáneamente.
No fue por culpa, no fue porque los manipulamos, no fue para no irse al infierno, sino espontáneamente. Necesitamos dar, queremos dar. Espontáneamente, de acuerdo con sus fuerzas, o sea, de acuerdo con lo que tenían. Y de hecho Pablo dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a ver ese versículo de la viuda que fue y dio las 2 moneditas casi sin valor, porque aunque tenía necesidades, decía, yo quiero honrar a Dios con esto. Este grupo era un grupo que espontáneamente, nadie les pidió, nadie los manipuló, nadie los asustó para que dieran, ni están dando esperando nada a cambio. Es más, el versículo 4 me encanta: pidiendo con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. ¿Se imaginan eso en la iglesia? Hey, por favor, buenas, la iglesia está abierta hoy. No, está cerrada. Es que necesito traer una ofrenda al Señor. Por favor. Es más, Santiago, ustedes ¿por qué no pasan y hacen la colecta? Porque es que vengo más que todo a traer la ofrenda. ¿Alguna vez han visto así? A mí nunca me ha tocado ver así casi a nadie. No, tranquilos, no traigan la ofrenda hoy. No, por favor, Santiago, por favor, le vamos a traer la ofrenda. En general no. En este caso de ellos, esta iglesia de la cual Pablo está hablando, pidieron con muchos ruegos participar en dar la ofrenda. ¡Qué bendición para ellos! Saben, como cristianos, la generosidad y el desprendimiento de las cosas materiales demuestran nuestra confianza en el Señor. Como cristianos, eso pasa. La iglesia en Jerusalén estaba bien necesitada. El libro de Hechos en el capítulo 11 nos dice que la iglesia de Antioquía ya había mandado ayudas para allá. Estos primeros versículos, Pablo utiliza el ejemplo de la iglesia en Macedonia, ya se las mencioné, 3 iglesias prácticamente hablando, con generosidad, espontáneamente, rogaron por participar, para ayudar a los necesitados de la iglesia. ¿Saben? Porque tal vez el primer punto aquí en esto es: el cristiano da con abundancia de gozo, libremente y con determinación. Sí, la Biblia no te está obligando, ni mandando, ni ordenando a dar el diezmo. Lo que estamos viendo en el ejemplo de esta iglesia en Macedonia es que ellos dan con abundancia de gozo, con felicidad, libremente y con determinación. Insistimos en que nos reciban nuestra ofrenda. Se desbordaron en generosidad, dieron más allá de lo que podían, le rogaron a Pablo el privilegio de dar. Pero el versículo 5 es clave. Fíjense: superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Más de que lo que den, Pablo dice, lo más importante es que entregaron sus vidas al Señor y que están siguiendo al Señor. Indudablemente es por esa confianza en el Señor que pueden ser ellos generosos y dar a otras personas. Qué gran ejemplo el de estas iglesias que lo están haciendo para ayudar a otras iglesias, sin que les insistan, sin que los asusten, sin que los manipulen. Ahora viene el versículo 9, viene otro ejemplo. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de ustedes, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¡Wow! El primer ejemplo es la iglesia en Macedonia, pero el segundo ejemplo, aún más grande, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo rico, siendo Dios, por amor de ustedes se hizo pobre, se bajó del cielo para estar entre nosotros, para pagar el precio por nosotros, para rescatarnos. ¡Qué gran ejemplo de generosidad! No se trata de despegarme de un 10%. Jesús se quitó el 100%. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Jesús no escatimó el costo de rescatarnos a nosotros. Me salté el versículo 8 intencionalmente en mi versión. No hablo como quien manda, sino para también poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad del amor de ustedes. Yo no les estoy mandando a que tienen que ser parte de esta colecta para los pobres. Lo que sí es que estoy viendo cómo la sinceridad del amor de ustedes se manifiesta a través de la generosidad para ayudar a otros. Y ahí es en donde conecta a el ejemplo de Jesucristo.
Él lo dio todo por ustedes. Iglesia en Corinto, miren estas otras iglesias cómo hacen esto, pero y si eso no es suficiente, miren lo que hizo Jesús por nosotros. Lo dejó absolutamente todo. Versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Ahora pues, lleven el hecho a su culminación, para que como fueron prontos a querer, así lo sean para cumplir conforme a lo que tienen. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. O sea que lo primero era la voluntad, el deseo de querer dar. Nuestro modelo para dar es Jesús, quien dejó todo para rescatarnos. Nuestro modelo para dar es Jesús, quien dejó todo para rescatarnos. Ahora, esta iglesia, como estamos viendo allí, tuvo la voluntad dispuesta. No lo han hecho todavía, pero ustedes quieren hacerlo. Y el versículo 10 y 12, del 10 al 12, les doy este consejo. Lleven a culminación esto. Si es primero la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no se tenga. ¿Saben? El tercero es, damos no porque nos sobran cosas, sino porque tenemos fe de sobra. No debemos dar por lo que nos sobra, sino que debemos dar porque nuestra fe en Dios es tanta que tenemos fe de sobra. El deseo de hacer las cosas, la disposición del corazón es más importante que lo que se tiene que dar. Y les hablaba de la viuda en Lucas en el capítulo 21, está eso, no vayan allá, así bien rápido, versículos 1 al 4. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas de poco valor. Entonces dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lo que a Jesús le importa es tu corazón, no es un porcentaje marcado. Ese porcentaje marcado al generoso lo va a limitar. Ese porcentaje marcado al tacaño lo va a hacer sentir mal. Ese porcentaje marcado sirve para manipulación. Es da de la abundancia de lo que Dios te ha dado, con un corazón dispuesto para hacerlo. Y en los versículos 14 y 15, Él termina diciendo, yo les digo para que haya igualdad. No quiero que haya para otros alivio y para ustedes estrechez, quiero que haya igualdad. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte, a fin de que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. No es, el cristiano da no porque Dios necesite, sino porque otros necesitan. Por eso es que el cristiano da, no porque Dios necesita mi platica, Dios necesita mi contribución, Dios se va a varar sin mí. No, se da porque otros necesitan a Dios. En ese caso específico era una colecta para los pobres de Jerusalén, pero también sí el cristiano da para el funcionamiento de la iglesia. Hay veces aquellos que dicen, sí, lo del diezmo es hora de... Tienes razón, Santiago, el diezmo era para Israel. La iglesia primitiva no pedía el diezmo. Es cierto, no lo pedían. Y cualquier persona que te diga que sí lo pedían, dile que te muestre en qué versículo, basado en qué versículos está eso. La iglesia primitiva no lo hacía. Entonces podemos decir, bueno, vamos a hacerlo como la iglesia primitiva. Listo, vámonos para afuera, vamos a hacer la prédica allá afuera en la calle ahorita. Sin sillas, porque la iglesia primitiva no llevaba sillas. La iglesia primitiva no tenía aire acondicionado. La iglesia primitiva no tenía el sonido, no tenía los de la música. La iglesia primitiva, ni siquiera para la playa nos podemos ir ahorita, porque si nos reunimos un grupo así, nos toca sacar un permiso de la alcaldía y toca pagarlo y toca sacar el permiso. La iglesia primitiva no pagaba luz, agua, teléfono, arriendo, internet. La iglesia primitiva no pagaba ninguna de esas cosas. El templo sí, y por eso Dios había instituido el diezmo para ellos. La iglesia primitiva no lo tenía. Pero entonces pudiéramos decir, bueno, pero es que no nos tenemos que reunir en la calle. Bueno, ¿la casa de cuál de ustedes podemos ir a reunirnos todos? Pero no solo este grupo, sino el grupo de las 11, que es de más de 100 personas. En la casa de algunos de ustedes, sí, no, ¿por qué tenemos que tener un edificio? Entonces el que quiera prestar la casa, avíseme para que el próximo domingo vamos todos para allá y esto.
la iglesia primitiva se hacía debajo de un árbol y ahí se reunían 20, 30, pero también hay veces, vemos en la escritura, que se reunían miles. Y de hecho, cuando se reunían miles me pongo a pensar cómo alcanzaban a escuchar la voz del que estaba compartiendo el mensaje. Si lo vamos a hacer como la iglesia primitiva en el no dar, hagámoslo como la iglesia primitiva en todas las otras cosas que la iglesia primitiva hacía también. ¿Y el pastor entonces tiene derecho de coger algo o no? ¿Saben? El ministro de tiempo completo sí tiene el privilegio de vivir del evangelio, no el derecho. El ministro de tiempo completo sí tiene el privilegio, porque es un privilegio de vivir del evangelio. ¿Y de dónde sacaste eso, Santiago? Están en la 2 de Corintios, dejen un dedito ahí y devuélvanse un poquito a la 1 de Corintios, en el capítulo 9. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de esto. 1 de Corintios, capítulo 9, vamos a leer los versículos 1 al 18. Eso sí les aviso que en la 1 de Corintios, capítulo 9, Pablo está, diría yo en mi lenguaje, tocado. Pablo está molesto, porque lo han estado cuestionando otros de otras iglesias, digamos, otros religiosos, acerca de su autoridad, y quién se cree, y de dónde sacó su autoridad, y por qué esto, y por qué aquello. Entonces van a notar un tono en Pablo así como firme. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 1, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? ¿Cómo? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hey, ustedes conocen de Jesús porque yo salí de Jerusalén, me fui a Corinto, hay cientos de kilómetros de Jerusalén a Corinto. Jerusalén hoy en día es Jerusalén en la nación de Israel, y Corinto está en lo que hoy en día es Grecia. Es lejos. Por avión nada más hoy en día son 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos de vuelo. Pablo, este es su tercer viaje misionero. En el primer viaje misionero predicó en Corinto, y estos creyentes que hoy en día lo están cuestionando, él dice, ¿acaso ustedes no conocieron de Jesús porque yo les prediqué? Pablo no está hablando con arrogancia, pero está hablando con un hecho, es un hecho. Y luego sigue, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Son prueba porque conocen del Señor gracias al mensaje que les llevé. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? La iglesia primitiva, estas iglesias, cuando el predicador venía, alguien de los de la congregación lo hospedaba. Entre los de la congregación los alimentaban, y era parte de lo que recibía como él no pagaba de su propio bolsillo. ¿Acaso yo no tengo derecho de que ustedes me alimenten y me hospeden cuando yo voy a su ciudad a predicar? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? Y en el versículo 6 se manda, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Bernabé es su compañero de ministerio en este caso. O sea que nosotros, él y yo, somos los únicos que tenemos que trabajar para poder vivir. Y luego viene una explicación aquí. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? No. ¿Nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? ¡Wow! Pablo aquí claramente le está diciendo a la iglesia de Corinto, y está poniendo el caso para decir, si nosotros estamos dedicados a hacer esto de tiempo completo, entonces no tenemos derecho a tener el sustento de parte de ustedes.
nosotros hemos alimentado espiritualmente a ustedes. ¿Acaso no tenemos el derecho de que ustedes nos ayuden a alimentarnos nosotros físicamente? Eso sí quiero que quede claro, que en el versículo 11 dice, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Por ninguna parte vi que dijera, ¿acaso no tenemos derecho a cosechar 50 camellos, un convertible, el carro blindado y el grupo de guardaespaldas y los vestidos de $500 cada uno? No, no, habla de sustento, alimento y bebida material. El versículo 13 dice, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. El versículo 14 dice, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciban el beneficio del mensaje. Sí es un privilegio para el ministro de tiempo completo poder vivir con el apoyo de la iglesia local. Ahora, sí tengo que hablar claramente de que se habla de vivir razonablemente, de vivir responsablemente. Esa retribución debe ser directamente proporcional al costo de vida de la ciudad en donde está sirviendo, al tamaño de la iglesia a la que sirve, a la condición económica de la comunidad a la que sirve, y tiene que ser clara de que es un ministro del Evangelio y que la mayoría de los fondos de una iglesia deben ser destinados no solo para el funcionamiento, mantenimiento de la iglesia, sino para ayudar a la comunidad. Acuérdense que en el contexto de 2 de Corintios están hablando de coger una ofrenda para las personas en necesidad en otras iglesias. Pero aquí en la 1 de Corintios sí estoy aclarando porque también a veces dicen, no, es que uno no debe cobrar por predicar. No, cobrar no, pero si alguien está dedicado a estudiar la palabra, a hacer consejerías, a servir a la comunidad, a predicar la palabra, sí tiene derecho, si está trabajando en esto completamente, de tiempo completo, de recibir su sustento. Ahora, obviamente, eso no quiere decir, ya les digo, como pasa mucho aún en esta ciudad, en donde varios pastores tienen un séquito de seguridad armada, con carros blindados, como si fueran un gobernante del país. Miren, si un ministro del Evangelio en el país de Colombia al menos, aún con la seguridad que tenemos y lo que pasa, tiene que andar en carro blindado y con guardaespaldas, hay algo mal en su carácter y a alguien le debe algo muy grande, o el manejo o ha hecho tanto dinero que se convirtió en objetivo militar de la delincuencia común, y en ninguna parte se supone que un ministro tenga tanta cantidad de dinero. Que viva con dignidad, sí. Tampoco quiere decir que el pastor hizo voto de pobreza franciscano y no puede tener. ¿Y cómo van a ir sus hijos a la universidad? ¿Y con qué van a comer? Y entonces el pastor no puede ir a un cine porque, ay, ¿qué hace el pastor gastándose la plata en el cine? No, él sí tiene derecho a recibir un ingreso. No quiere decir que la plata de la iglesia es de él, ni la iglesia es un negocio, ni la iglesia es de él, pero sí debe haber algo establecido para él. 2 escrituras más, porque dice que el Señor, el versículo 14, ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos. ¿Dónde ordenó eso el Señor? Hay varios versículos, anótelo nada más. Mateo 10:10, Jesús, enviando a sus discípulos, les dice, tampoco lleven bolsas para el camino, ni 2 vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Ustedes van a ir a hacer obra del Evangelio, ustedes son dignos de tener que comer, de tener a dónde quedarse. Lucas 10, versículos 7 al 8, posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. A donde sea que vayan, se supone que esas personas de esa comunidad se encarguen de sus gastos y necesidades. Sí anótenlo, 1 de Timoteo capítulo 5, el versículo 17 y 18. Los ancianos que dirigen bien, pero si ven que dicen que dirigen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. Ven que hace un momentico también Pablo utilizaba esa escritura con los corintios. Entonces sí tiene el anciano que dirige bien. ¿Qué es dirigir bien? Ser eficiente con los recursos de la iglesia.
La semana pasada estuve en una clase que hace un abogado cristiano de Bogotá que viaja por distintas partes del país, y él se especializa en apoyar las iglesias cristianas a que se registren como debe ser con el Ministerio del Interior, a que sean ordenadas en su establecimiento administrativo, organizativo, medidas de control, con la DIAN, con el Ministerio del Interior, con la comunidad. Le gusta que sea todo bien organizado, me parece excelente. Había varios representantes de muchas iglesias. Me dije, hey, qué bueno que esto pasa. Y cuando se tocó el tema de recibir retribución para el ministro, para el pastor, era una pregunta, hey, y dice una persona, ¿y cuánto puede uno coger? Entonces no. Y el hombre dice, pues dependiendo la iglesia. Sí, pero ¿cuál es el máximo? O sea, yo puedo coger el 100% de los ingresos y entonces me pago. ¿Y de qué manera me pago para que no me toque pagar impuestos? Y yo, ¿esto será una broma? ¿De esto se están hablando? Y se pone peor. Luego otro dice, por ejemplo, 100 millones al año, ese es el máximo. Y el abogado como que se va molestando y dice, hey, el gobierno colombiano no regula cuánto ustedes se van a pagar. Y dice él, el gobierno colombiano lo hace porque asume que ustedes son una iglesia, representantes de Dios, y que ustedes lo van a hacer con honestidad e integridad. No, sí, no, yo pregunto para saber. ¿Qué tipo de preguntas son estas, man? Ninguno preguntó, hey, ¿cuáles son los gastos de la iglesia primero? Sino que si podía coger el 100%. Una cosa, y dice ahí que es digno de doble honor la persona que está trabajando. Una traducción más moderna dice de doble salario. Miren, que quede claro que el ministro del Evangelio de tiempo completo, que fielmente sirva a la comunidad, eficientemente y con honestidad, sirva a la comunidad y administre los recursos que Dios haya puesto a su cuidado de una manera eficiente, con una veeduría que no sea la de la esposa y la de los hijos o la de la mamá y los hermanos, sino una veeduría de la misma comunidad para ver que sea eficiente, debe poder recibir su sustento de la iglesia, con dignidad, de acuerdo a la capacidad de la iglesia. Pero eso no puede ser, o sea, comodidad, sí, pero multimillonario, ministro del Evangelio multimillonario con avión privado y con 3 y 4 casas más la finca y eso, no, ese no es el modelo bíblico. Tampoco es el franciscano y que no puede tener nada, tampoco. Ay, el pastor, mire que puso un carro más nuevo, ya es un carro del 2000, eso no está bien, no, tampoco. Pero la palabra sí lo dice que sí puede ser. Vuelvan a la 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 9. Aquí se vuelve más específico. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en la iglesia de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Paren allí. Pablo entonces les está diciendo a los, hey, ustedes dijeron que iban a dar una ofrenda, y pues quiero asegurar, ya tienen la ofrenda lista, ¿verdad? Porque él estaba diciendo a los de esta iglesia que ustedes son muy generosos, ya tienen la ofrenda lista, ¿verdad? Voy a mandar a estos para que les ayude a que estén listos, para que no vayamos a pasar la pena. Me imagino que tienen la ofrenda lista. Y ahí un predicador de los de India, si ven, mire como Pablo está insistiendo. Pero termina el versículo, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Ahí sí alístenla, pero una ofrenda voluntaria, no una de mala gana, no una coaccionada, no una forzada. ¿Alguna vez a ustedes los han llamado, les ha llegado una notificación de un cobro coactivo? Cobro coactivo quiere decir, hace rato que se supone que pagaras y no has pagado, ahora te vamos a coactivar. Si no pagas, te vamos a congelar la cuenta, te vamos a embargar el carro, te vamos a quitar algo, a ver si así sí pagas.
domingo a domingo en esta ciudad se recoge un diezmo coactivo. Hermanos, la palabra dice en Malaquías 3, robará el hombre al Señor. Pero probadme, dice el Señor. Sí, vamos a recoger, hermanos, vamos a coger este momento. Y el del piano se viene y se tocan unos salmos bien bacanos, y hay una cosa emocional y otros son por culpa, y entonces empieza a pasar la ofrenda, y entonces y el del lado, y como que el que recoge aquí, el del lado, bueno, supérelo, y vamos a darle, y Trini es el, y quién, y si no hay dinero no importa, ¿cuántos creen al Señor? Pongan unos aretes, pongan un reloj, ¿no tienen efectivo? Datáfono, por favor, los hermanos del datáfono, y pasan el datáfono. Ustedes saben, hay un par de iglesias de esas que se pasa el datáfono incluso también. Sí pasa. Me han dicho, no me consta, incluso que hay una que tiene no sé si es un pagadiario o una cosa de préstamo ahí mismo, para que si no tienes, ¿cuántos le creen al Señor? Vayan y pidan prestado para que paguen lo que... ¿Basado en cuál versículo de la Biblia? Pero ¿saben? Ahí sí que diría hoy en día, como dijo Pablo cuando estaba bravo, hey, el ministro sí tiene derecho a vivir de esto. La iglesia necesita recursos para existir. Sin embargo, ustedes van y le sueltan millones a este salvaje que semana a semana se hace más rico, y la gente aún así por miles defiende esa vagabundería que no está basada en la palabra de Dios. Y perdón por el lenguaje, ninguna de esas fue mala palabra, pero sé que es un poco fuerte, pero es una vagabundería. No es siquiera evangelio de la prosperidad, es mal llamado evangelio de la prosperidad. Son mercaderes de la fe, que les venden sentimientos para que ustedes se sientan o culpables o ambiciosos. Dios me va a bendecir las ventanas y sobreabundaré. Claro, Señor, planto, invierto, ahora devuélveme, Dios. ¿Y cuántos se alejan de Dios porque el Señor les dijo, no, yo no soy un negociante, yo no soy una casa de empeño, no soy un inversionista en donde ustedes vienen y dan plata para que yo les dé? Eso no es lo que dice la Biblia. No dice nada acerca de que tienen que dar este porcentaje para darlo, y no dice que deben dar porque les toca, por culpabilidad, porque se sienten mal. Por eso no la pasamos. ¿Sabes qué? Hay cajas para ofrendas y está ese versículo ahí. Cada uno tiene que dar de acuerdo como propuso en su corazón de lo que el Señor le está dando, y no porque llegó el momento de la ofrenda, toca dar, toca cumplir. No, el cristiano da porque su generosidad es esperada por los demás. Es esperada por los demás. Dice en el versículo 1 al 5, dice, hey, estoy confiado de que ustedes, como se propusieron, lo van a dar. Ellos están esperando, los de esta iglesia ya dieron, y están esperando que ustedes den. Y los de la iglesia necesitada, de seguro cuentan con ustedes porque somos cristianos. ¿Y cuál es el modelo nosotros? Jesús, que lo entregó todo. Entonces, ¿cómo no vamos a dar nosotros por ellos? Luego el versículo 6, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Paren ahí, porque ese es el versículo favorito de los predicadores de la ciudad. Plante, hermano. ¿Usted quiere que le vaya bien? Plante la semilla. Y hay veces cuando por un contratista o algo nos toca un cristiano de otra iglesia, a veces uno le dice, le cobran una cantidad, les paga uno y dicen, pero espere, pastor, yo quiero sembrar aquí sembrar. ¿Y qué es eso? Un árbol de coco, de guayaba. ¿Dónde lo vas a sembrar? ¿Qué fruto? No, ¿cuál siembra? ¿Basado en qué? No, es que es la enseñanza de la siembra en la Biblia. No es esa la siembra de la cual estamos hablando. Número uno, si tú estás sembrando, realmente lo que estás llamando es, voy a invertir esta plática aquí porque sé que el Señor me va a bendecir. Y así me dijo una persona, no, pastor, es que quiero, y ni siquiera viene a esta iglesia, es que quiero plantar porque sé que el Señor los bendice a ustedes, y yo plantando esta semilla aquí, el Señor me va a bendecir. Qué falta de respeto con el Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra. El Salmo 50, Dios dice, si yo tuviera hambre, ¿les voy a pedir de comer a ustedes? Es que si yo tengo sed, ¿son ustedes los que me van a dar a mí de tomar? ¿Ustedes creen que yo necesito los animales que me sacrifican? Yo soy el dueño de todos los animales y de todo el pasto y las montañas en donde los animales comen. Conozco muy bien a cada uno de los pájaros que hay en el aire. Yo los hice. Yo no necesito lo que ustedes tienen a mí para darme. No lo necesito. Pero de alguna manera estos predicadores nos han visto ver a la gente como que Dios nos necesita. El Señor cuenta contigo, hermano. El Señor No.
¡Qué irresponsabilidad! No es una cosecha material. Luego el versículo 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Eso sí dice la Biblia. No con manipulación, no un porcentaje específico. Si el diezmo es mucho para ti, pues te das cuenta que estás allí. Tal vez de pronto tú dices, ay Señor, yo quiero dar más allá, yo quiero abundantemente dar, Señor, no importa qué porcentaje es o no es. No es algo que te impongan a ti. Dios proveerá con generosidad, dice el versículo 8, todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Miren, como cristianos damos con generosidad para que el mundo conozca a Cristo. Por eso es que damos con generosidad. La cosecha no es, si yo doy 200,000, Dios me va a devolver 1,300,000 a mí. Si yo doy 1,300,000, ay, el Señor me va a dar 5 millones. La cosecha es espiritual. Miren el versículo 9. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Y entonces, ¿cuál es la cosecha? Versículo 12, entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. 2 puntos. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Cosecha abundante. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Cosecha superabundante. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Cosecha milagrosa. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Cosecha para ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Esa es la cosecha. Esa es la cosecha abundante. Cuando tú das con generosidad, no porque te obligaron, no porque te toca, no porque Dios me necesita, no para que los demás me vean, no para sentirme bien, no para obtener a nada, sino Señor, porque yo te honro, te alabo, te adoro, estoy agradecido, Dios, y quiero apoyar lo que tú estás haciendo a través de mi iglesia, en mi ciudad, en mi comunidad y aún más allá, Dios. Entonces, generosamente de lo que tú me has dado, Señor, yo voy a dar. Pablo dice, y entonces esa gente en Jerusalén que está aguantando hambre va a darle gracias a Dios. Gloria a Dios por la iglesia en Corinto. Tú los moviste para que nos ayudaran y hoy en día tenemos que comer, Señor. Gracias, Dios, es lo que dice Pablo. Y luego dirán, gracias, Dios, por tu generosidad, por tu fidelidad, porque no nos abandonaste, porque aunque hay hambre en Jerusalén, en Corinto proveíste, en Berea, en Tesalónica, en Filipo proveíste y los moviste para que nos dieras a nosotros. Y luego, Señor, gracias por los creyentes allá en Tesalónica y en Corinto. No los conozco, pero tú sí los conoces, Dios. Por cada uno de ellos, gracias porque se preocupa. Esa es la cosecha espiritual. Y personas dirán, wow, ¿y esa gente por qué da si ni siquiera nos conoce? Ese debe ser el amor de Cristo en ellos. Estarán sorprendidos no por su generosidad y lo mucho que ustedes tienen. Dice, le darán la gloria a Dios por la abundancia de sus corazones, porque es de la abundancia de Dios que fluye en sus corazones, y otros conocerán a Cristo. Esta gente, ¿por qué comparte con nosotros? Porque Cristo los rescató a ellos, porque Cristo lo dio todo por ellos y porque ellos creen firmemente que Dios los ha llamado a ser generosos, porque Jesús fue generoso en sobreabundancia, entregó su propia vida. Yo también quiero ser parte de esa iglesia. Yo también quiero saber qué es lo que dan, porque Dios cambia de esta manera el ministerio de dar. Las epístolas en general enseñan que nuestro amor por Dios se reflejará en la generosidad con la que compartamos con otros la gloria de Dios.
Es la palabra misma la que nos enseña que como respondemos con las cosas materiales, demuestra lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Y de que damos en la iglesia, no porque la iglesia necesita, el pastor tiene que comer y Dios lo exige, sino porque, hey Dios, tú estás haciendo una obra maravillosa. Y yo soy testigo fiel de eso. Yo lo veo, yo me beneficio de esto, Señor. Y aparte de eso, todo lo que recibo al fin y al cabo es tuyo. Pues Señor, así como tú generosamente me has abundado, yo también voy a sobreabundar mi iglesia. Este es otro punto. La utilización de nuestros recursos es una manera de medir nuestra dedicación a Dios y nuestro compromiso con los valores del reino. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, versículo 47, se dice que la iglesia compartía todos el uno con el otro y a nadie le hacía falta nada, porque todos se ayudaban. No es un comunismo cristiano, era en una sobreabundancia de generosidad y todos se ayudaban. Entonces, ¡ay, qué rico! No hay que dar el diezmo. Es cierto, no hay que darlo. Ahora, Jesús era generoso, sus discípulos eran generosos, su iglesia demuestra ser generosa. Luego ya tú te tienes que preguntar, hey, ¿yo qué tan generoso soy? ¿O qué tan amarrado estoy a las cosas que tengo? Aparte de eso, de que las cosas que tengo no son mías, sino que son de Dios. ¿Alguna vez has reconocido que tú eres simplemente un administrador de lo que Dios pone en tus manos? Anótalo nomás, pero es 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Ay, bueno, de lo que me sobra, lo que me toca darle a Dios, eso es tuyo, pero esto es mío. Esto es mío. Yo te lo estoy dejando tener. Abraham, que fue el primero en el diezmo, nadie le ha pedido nada. Él simplemente, hey, yo voy a dar el 10%. Ha podido decir el 1, el 5 o el 20. Hey, yo con esto quiero honrar a Dios. Es increíble que no tienen que ir allá. En Hechos, en el capítulo 20, Pablo está terminando su ministerio. Se está despidiendo de la iglesia, se está despidiendo de sus discípulos y les da unas instrucciones finales. Las últimas palabras de Pablo a la iglesia están en el versículo 33 al 35 del capítulo 20. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué tanto hablar del dinero? ¿Por qué sería que Pablo, al despedirse, lo último que les dice es, hey, ojo con las cosas materiales? Creo que es evidente que la codicia es un gran enemigo del plan de Dios. La codicia es un gran enemigo porque afecta el corazón del hombre, cambiando las prioridades, la lealtad y la dependencia en Dios por prioridad, lealtad y dependencia en mi cuenta de banco, en lo que tengo, en el estrato al cual pertenezco, en la familia en la que estoy, en el barrio en el cual vivo, en el estilo de vida al cual vivo. Eso es más importante. Lo que me sobre de ahí, aquí hay una monedita, Señor, mira, ahí está pues. Eso lo demuestra claramente la codicia. Y se demuestra en el éxito, en el auge de las iglesias del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Por eso en general son a las que mejor les va. Y el pastor entonces se pone los vestidos bien tal y tremendo anillo y tremendo reloj y andan tremendo carro y les dicen, en la medida en que yo sea bendecido, ustedes serán bendecidos. Escuchaba un predicador local aquí hace un tiempo que decía, es que es como la bendición, el aceite que cae por la cabeza de Aarón y baja por las barbas y luego, entonces a medida que yo soy bendecido, llega a ustedes también. Ah, bueno, entonces bajémonos de una vez, bendizgamos al pastor y luego me va esto a bendecir a mí también. Corazón codicia. Persona que viene a la iglesia buscando bendición económica no está buscando al Dios de la Biblia, está buscando al Dios dinero. Predicador cuyo mensaje principal sean los bienes materiales no predica al Dios de la Biblia, predica al Dios dinero. ¿Eso es blanco o es negro? Ah, no, es que el énfasis de nosotros es la prosperidad. ¿El énfasis de Jesús fue la prosperidad? Porque aquí predicamos a Jesús y seguimos a Jesús. Y cualquier otro que predique cualquier otro mensaje, la palabra dice, maldito es con maldición. Ojo con el que predique otro mensaje. Por eso es algo tan serio. Por eso no debiéramos permitir esa irresponsabilidad y vagabundería que es lo que es. ¿En dónde era que iba? Ya se me perdió.
Pero eso sí, la iglesia muestra, siguiente punto, la generosidad radical de la iglesia transforma al mundo. La generosidad radical de la iglesia. Nosotros no somos del antiguo pacto, el pacto mosaico. Al menos que alguno de ustedes pertenece a alguna tribu de Israel, no pertenecen al pacto mosaico. Nosotros no tenemos que cumplir con las 600 tantas formas de la ley. No, nosotros no. Hay judíos que hasta este día lo hacen, nosotros no. Acuérdense que uno de los problemas con los corintios era, bueno, entonces los nuevos creyentes se tienen que ir a circuncidar, los nuevos creyentes tienen que empezar a hacer los sacrificios. Y Pablo les dijo, no, nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Si ustedes lo hacen, está bien, háganlo. No les vamos a decir que no lo hagan, pero nosotros no lo tenemos que hacer. No estamos bajo la ley. Eso sí, las instrucciones del Antiguo Testamento que están en concordancia con el carácter de Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo los 10 mandamientos, claro que sí. Antes, como no estamos bajo la ley, el mandamiento de no matar, entonces sí podemos matar. No, es el carácter de Dios. Mentir, no vamos a mentir. Honrar a padre y madre, claro que vamos a honrar a padre y madre. Lo que sea ritualístico, el sacrificio del cordero, el sacrificio de la palomita, no, a nosotros no nos toca hacer nada de esas cosas. Que el tatuaje, porque eso era el Antiguo Testamento y eso era para Israel, eso no es para nosotros. Hebreos 8:6 es la escritura para cuando te vengan con la palabra lo dice y entonces para nosotros también es. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Ese es mi sumo sacerdote. Mi sumo sacerdote no es el que está en la sinagoga más bonita de Jerusalén. Mi sumo sacerdote no es el que está en la iglesia más bonita de Roma. Mi sumo sacerdote es el que está sentado a la derecha del Padre. No sé el de ustedes quién es. Espero que sea el mismo que está sentado a la derecha del Padre. Ese Jesús, si es tu sumo sacerdote, ya te bendijo con un nuevo pacto. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, tan importante como Él, amarás a todos los demás. En eso se cumplirá la ley y los profetas. En eso. No dijo, en eso, más que den el diezmo, se cumplirá la ley y los profetas. En eso. Pero cuando tú amas, tú das porque tú amas a los demás. Yo creo en lo que Dios está haciendo. Y en mi iglesia veo que son fieles y veo que son honestos con esto. Y en mi iglesia son transparentes en este tipo de cosas. Señor, por amor a ti, por amor a los demás, aquí estoy. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Media hora más y terminamos. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10. Ahora está Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipo. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Versículo favorito de todo el mundo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si ven el contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sé aguantar hambre y sé también tener abundantemente. Sé qué es estar muy cómodo y sé que es estar incómodo, y todo lo que sea lo hago para darle gloria a Dios. Todo lo puedo en Él, quien me fortalece para estas cosas. No quiere decir que puedo hacer todo lo que se me ocurra. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿De qué está hablando? Está hablando de una ofrenda económica. También saben, filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún en Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. Mientras fue a predicar a la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo era la que lo mantenía. Y era la única. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. ¿De qué está hablando Pablo? De que con las últimas ofrendas les va a hacer una transferencia, les va a hacer un giro, les va a poner un efecti a la cuenta de ellos. No, es una cuenta espiritual. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un hombre, lo que enviaron como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios.
mi Dios pues suplirá todas necesidades de ustedes, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Y luego esta parte Pablo la dice con picada de ojo. Todos los santos los saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pablo escribe la carta a los filipenses mientras está amarrado, encadenado a un guardia romano. Pablo escribe esta carta preso en Roma. Y les dice: hey, gracias por la contribución, gracias por la ayuda. Sabemos de Epafrodito, que es mencionado 2 veces. Es enviado alrededor de 1200 kilómetros de distancia, porque en esa época no se podía hacer un giro, y le trae una plata a Pablo para su sustento, y le trae unas cosas para su bienestar. Y Pablo dice: hey, muchas gracias, ustedes siempre me han ayudado. Y sé que hace rato, imagínense cuánto se demoró Epafrodito para recorrer esos 1200 kilómetros, pero allá llegó con la ofrenda y les dio. Y Pablo les dice: hey, muchas gracias por ayudarme. No estoy buscando otra ofrenda, antes les estoy dando gracias, pero no busco donativos, sino que el fruto abunde en la cuenta de ustedes. Hey, los de la casa del César les mandan saludos. Otra forma de decir: gracias al apoyo de ustedes, los romanos están escuchando la prédica. Pablo, ustedes ven todo lo que predica Pablo. ¿Se imaginan lo que sería estar amarrado a Pablo? Pobre guardia romano. Este man no hace sino hablar de Jesús, y Jesús, a ver, preséntemelo. Pues ya, ok, yo también quiero de Jesús. Cada rato Pablo y todo guardia, llegaba el cambio de guardia otra vez, y hágale, y predique. Toda esta gente que está aquí conoció de Cristo y son salvos. Eso va a su cuenta espiritual, iglesia en Filipo. Ustedes me han sostenido mientras yo estoy acá. Y los romanos dirán: hey, ¿quiénes son esos que te están mandando de comer? No, eso es un grupo que conocí cuando estuve en Filipo, una zona bien lejana, y pues allá prediqué. Y hay un grupo que se reúne ahora a conocer más la palabra de Dios, y ellos son los que me mandan de comer. ¿Y ellos por qué hacen eso? ¿Les toca? No. ¿Es una orden? No. ¿Están obligados? No. ¿Los hacen sentir mal? No. ¿Por qué lo hacen? Por amor a Dios y a la obra que Dios está haciendo, y para que ustedes escuchen esta prédica. ¡Wow! Por amor a Dios. ¿Cuál Dios? Bueno, déjenme les cuento. Y empieza a predicar. Ese es el fruto espiritual para la iglesia de Filipo, que los incluso de la familia de César ahora son salvos. Cuando tú das en la iglesia, te conviertes, ya no dejas de ser un miembro, un participante de la iglesia. Ahora eres un participante de la iglesia, no un espectador de lo que Dios está haciendo. En la iglesia algunos son los que envían, otros son los que van, y otros son los que ayudan. Pero cuando te vuelves radicalmente generoso, ese mensaje transformador que ha transformado tu vida, transforma la vida de otros, y eso se abona a tu cuenta espiritual. ¿Sabes qué quiere decir esto? Mira, Calvary Chapel Cartagena es beneficiada por lo que la generosidad de personas en Calvary Chapel Fort Lauderdale, en la Florida, Calvary Chapel South Bay, en California, Calvary Chapel Costa Mesa, en California, hacen al sostener esa iglesia y a sostener a personas como yo. Y entonces esta iglesia pasa gracias a la generosidad y el que ellos dan abundantemente, no porque les toca, no porque les conviene, no porque tienen ningún interés en nadie. Muchos de ustedes, a ellos nunca los conocerán a ustedes. Hay veces vienen viajes misioneros y ven lo que está pasando aquí y lo que está pasando en Tierra Bomba, y le creen a Dios, creen lo que se está haciendo, lo ven que hay transparencia, y generosamente y radicalmente han venido dando por más de 5 años, casi 6 años. Entonces yo pudiera, cuando les escribo ahí, saludos de la iglesia en Cartagena, porque personas como ustedes y muchas otras han o conocido el evangelio o aprendido a estudiar la Biblia. Hemos evitado divorcios, gente ha salido de las drogas, gente ha salido de la promiscuidad, de adicción a pornografía y a muchas otras cosas por el mensaje de la palabra. Y el fruto espiritual es para esas personas en esas iglesias que de pronto nunca se conocerán con ustedes. Por eso es que damos en la iglesia, porque la generosidad radical será recompensada de todas maneras, de todas maneras. ¿Saben qué quiere decir esto? Es en el que de pronto, miren, solo una historia. Hay una persona en Tierra Bomba que cuando nosotros llegamos hace casi 6 años se prostituía, estaba presa de las drogas y tenía sus 3 hijos abandonados. Y nosotros llegamos aquí porque Dios nos estaba llamando, y Fort Lauderdale nos apoyaba financieramente para poder hacerlo. Y llevamos este tiempo, y hace 1 año esa persona, a quien empezamos a ayudarle con sus hijos, a quien empezamos a ayudarle con un programa para que saliera de las drogas, un programa cristiano, a quien le animamos a que trabajara, empezó a cambiar su vida y le entregó su vida a Cristo. Cuando estaba más lista, sus hijos volvieron con ellos.
fue la primera persona que se bautizó en Tierra Bomba. Y esta persona, cuando ese día había bautizos, había 4 personas para bautizarse. Y Alex, que es quien ha estado pastoreando esa iglesia en Tierra Bomba, dice desde el agua: ¿quién se quiere bautizar primero? Ella corrió y dijo: yo, y corría en el mar como una película. No ha podido ser mejor hecho que una película. Y corría mientras lloraba, decía: yo necesito bautizarme, porque Dios ha transformado mi vida. Esa mujer ya está terminando su bachillerato, ahorita mismo en validación, y luego va a estudiar una carrera técnica. Alguien, cuando ella llegue al cielo, varias personas se la van a encontrar en el cielo, estoy convencido. Y ella les va a decir: hey, mucho gusto, gracias a ti, porque ahorita no le puede decir porque no habla inglés. Gracias, porque tú diste abundantemente con generosidad, y eso sirvió que Santiago y Alex me predicaran la palabra y que yo aprendiera a conocer a Jesús. Y gracias. Y los hijos de ella van a llegar con ella y le van a dar las gracias a otras personas. Y de pronto algunos de ustedes que en diciembre hicieron mercado, y uno de los mercados fue para ella y para sus hijos. Y de pronto algunos de ustedes, ella y sus hijos van a decir: oye, gracias, yo no te conozco. Sí, pero es que tu generosidad al darnos de qué comer por un mes o dos a mis hijos y a mí, me hicieron enamorarme más de Dios y buscar más a Dios. ¿Te imaginas cuando llegues al cielo y haya un salón lleno de personas? Y son las que te van a dar las gracias a ti, que Cristo pagó el precio por ellos, pero tú fuiste obediente y a través tuyo ellos conocieron más a Cristo y experimentaron el amor de Cristo. ¿Te imaginas eso? De eso es lo que se está hablando cuando plantas semillas abundantemente. Cuando tú generosamente compartes la palabra de Dios, cuando tú generosamente ayudas a que otros participen en el Evangelio y otros reciban, ellos darán gloria a Dios, orarán al Señor, agradecerán por ti, y te los vas a encontrar en el cielo y vas a adorar con ellos a Dios en su presencia, gracias a tu generosidad, gracias a esa generosidad radical. El fruto de la generosidad radical es vidas eternas. Por eso es que sí damos en la iglesia. ¿Saben? Hoy en día entonces son las mismas 3 cosas. Hay muchas personas necesitadas, aún en la iglesia. Gálatas en el capítulo 6 dice: siempre procura hacer bien, especialmente a los de la familia de la fe. Solo la semana pasada, una madre soltera y una pareja hablaban de cómo están literalmente casi aguantando hambre aquí en nuestra comunidad. Y lo triste que es en mi posición para decir: no te podemos ayudar como iglesia, porque no alcanza para pagar todos los gastos mensuales de la iglesia. Entonces, qué pesar, qué duro, pero no lo podemos hacer. Sí, nosotros, el tamaño de la iglesia que somos, ni siquiera tenemos para haberle hecho un mercadito a estas personas. No hay. Y alguien me decía: Santiago, de pronto hay que hacer una prédica acerca del diezmo. Y les dije: tienen toda la razón. Pero luego, cuando fui a buscar en la palabra, no puedo decirles que el diezmo es una obligación, no es un impuesto de los cristianos. Sería una mentira. Y prefiero que se acabe todo, pero que se haga de acuerdo a la palabra de Dios antes de manipular a las personas para que tomen. No es una responsabilidad, es una respuesta al amor de Dios. Es participar en la obra salvadora de Jesús, quien abundantemente se dio por nosotros. No puede ser que sea manipulado y por esfuerzo. Entonces y forzado para ayudar a las personas pobres, es para el mantenimiento de la iglesia. Si la persona que está dedicada a tiempo completo al ministerio tiene el privilegio de vivir, pero sin embargo debe ser balanceado dentro de la iglesia. Preocúpate por saber qué es lo que está pasando en tu iglesia. Aquí hay un consejo, una junta en el aspecto de finanzas que supervisa lo que hacemos mensualmente y a quienes se le entregan reportes. Por eso hay un sistema de sobres para tener identificado qué es lo que se recoge, de quién se recoge y cómo se utiliza. Es información pública. Si alguno dijera: yo quisiera saber, no cuánto da el uno, cuánto da el otro, pero cuánto se da y cómo se utiliza, indudablemente lo puede hacer. Y hay un reporte que se hace también trimestralmente. Nunca yo participo de abrir esas cajas en donde las personas ponen sus ofrendas. Yo no sé quién da y quién no da. Y es para proteger mi corazón. Porque si ya yo sé que ella es de las que más da, y de aquí, no da tanto. Ay, necesito hablar. Sí, claro, ¿cómo te puedo servir? Ya espérate tú allá, porque aquí yo no sé. Entonces por eso hablo igual con todo el mundo, porque no sé ni quién da ni quién no da, y nunca lo sé al final del día si tenemos con qué pagar o no tenemos con qué pagar. Pero hay un sistema que protege. Entonces sepan una cosa: no es una obligación, no es un impuesto. La motivación no puede ser la de plantar semillas para que Dios te bendiga. No es un negocio, no es una inversión, no es un mandamiento.
es generosidad radical en la cual damos para demostrar el amor y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que sí dice la Biblia. Si piensas que el diezmo te limita, el 10%, tal vez tienes un corazón generoso que sobreabunda y te preocupa la obra y la salvación de otras personas. Si te parece que es mucho, tal vez tu prioridad son las cosas materiales. Enfócate en lo que Dios te muestra en la palabra. Espero que lo que la palabra dice quede en tu corazón y jamás vamos a obligar ni a coaccionar a nadie y vamos a hacer las necesidades y vamos a hacerlas tal. Hey, Dios es el que provee y Dios es el que mueve los corazones. Lo que necesitamos es tener corazones dispuestos al mover de Dios. Dios no necesita el apoyo de ninguno de nosotros. Él es el dueño de todo. Amén. Gracias, nuestro Señor, por tu misericordia eterna. Tu palabra nos dice que tú quieres obras y no sacrificios, Señor. Tu palabra nos dice que quieres que amemos la misericordia, que busquemos la justicia y que humildemente caminemos contigo cercanos, Señor, de una manera íntima, con comunión contigo, el Dios creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo, mi Señor. Padre, muéstranos, Señor, quién es el Rey de nuestro corazón. ¿Es acaso el dinero, Señor? ¿Es acaso nuestras posesiones? ¿O eres tú, Señor? Yo te digo por mi parte y espero en el nombre de cada uno de nosotros aquí, que tú eres nuestro único, nuestro Señor en quien confiamos, en quien está nuestra seguridad, el único que puede con un toque cambiar mi vida perdida, quien puede cambiar mis prioridades, pero también al único al que necesito, Señor. Señor, hoy declaramos independencia de nuestro apego a las cosas materiales, pero más bien también cantamos de nuestra dependencia en ti, mi Señor, de que tú eres el proveedor, Señor, pero que la mayor provisión que ibas a dar nos la diste a través de tu Hijo Jesucristo, quien nos rescata y nos da vida eterna, Señor. ¿Qué más pedir después de eso, Señor? Más bien te damos gracias, Señor, sea poco, sea mucho de lo que nos hayas dado.